Oremos. Bendito Dios soberano, digno de ser alabado de parte de nuestros labios, nos acercamos a ti con un corazón débil que amerita ser fortalecido por tu palabra. Entendemos por tu misma palabra que seremos transformados por ella. Entendemos por tu misma palabra que la conversión humana es el resultado de escuchar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios y como resultado y fruto obedecer la palabra de Dios. Señor, es imposible leer tu palabra, escuchar tu palabra y seguir siendo los mismos. Queremos ser personas diferentes porque leemos tu palabra y somos impactados por tu palabra. Que este tiempo sea un tiempo de reforma y al mismo tiempo un tiempo de avivamiento, donde nuestros corazones puedan ser centrados en el consejo que tú tienes para darnos, pero también queremos que nuestros corazones sean inflamados por tu gracia y podamos responder adecuadamente en función de lo que tienes para decirnos. Que podamos responder en adoración a tu nombre, que podamos responder en adoración a tus verdades, que podamos responder en obediencia a tus mandatos, en humillación delante de tu trono, porque sabemos que ese es el fin también de tu palabra. Que tú seas glorificado y enaltecido, que nosotros seamos humillados, pero que también seamos impulsados hacia la santidad, hacia la piedad, hacia la vida devota, porque es lo que tú esperas de tu pueblo y de tu iglesia. Oh Señor, edifica a tu pueblo y salva a pecadores. Es mi oración. Ayúdame a esconderme en Cristo, mi gran refugio seguro, que yo pueda presentar tu palabra con fidelidad a un pueblo hambriento por tu palabra. Oh Padre, ayúdame, te lo ruego, te lo imploro. Sé tú propicio a mis debilidades y a mis necesidades, para que en todo tú seas glorificado en todo cuanto hable. Yo te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Es un hecho bien sabido que la apariencia de los objetos y las ideas que nos formamos de ellos se ven muy afectadas por la situación en la que se encuentran con respecto a nosotros y la luz con las que se ven. Hay una gran diferencia en eso. Los objetos vistos a distancia, por ejemplo, parecen mucho más pequeños de lo que son en realidad. Un mismo objeto visto a través de distintos medios suele tener muchas apariencias diferentes. Una vela encendida o una estrella parecen brillantes durante la ausencia del sol, pero cuando esa luminaria regresa, su brillo es opacado o eclipsado. Puesto que la apariencia de los objetos y las ideas que nos formamos de ellos se ven totalmente afectadas por las circunstancias ajenas, se deduce que dos personas no se formarán exactamente las mismas ideas de ningún objeto a menos que lo vean bajo la misma luz o se ubiquen con respecto a él en la misma situación. Estas observaciones tienen una relación directa e importante con el tema del presente discurso. Y presten mucha atención a lo que hablaremos el día de hoy. No es poca cosa a lo que hablaremos el día de hoy. Nadie puede leer las Escrituras sincera, atentamente y devotamente sin percibir que Dios y los hombres difieren ampliamente en la opinión que tienen respecto a casi todos los objetos. El ser humano difiere en su plenitud de lo que Dios piensa acerca de muchos aspectos de la vida o quizás en su totalidad. Y en nada difieren más ampliamente
que en la opinión que forman del carácter moral del hombre y de la malignidad y culpabilidad del pecado. Nada puede ser más evidente que el hecho de que a los ojos de Dios nuestros pecados son incomparablemente más numerosos, agravados y criminales de los que nos parecen a nosotros mismos. Él nos considera merecedores de un castigo sin fin, mientras que nosotros apenas sí percibimos que merezcamos castigo alguno. Ahora bien, ¿de dónde surge esta diferencia? Las observaciones que acabamos de hacer nos informarán. Dios y los hombres ven los objetos a través de un medio muy diferente y están ubicados con respecto a ellos en situaciones muy distintas. Dios está presente con cada objeto, lo ve cercano y por tanto percibe su verdadera magnitud. Pero muchos objetos, especialmente los de la naturaleza religiosa, son vistos por nosotros a distancia, a grandes distancias. Y por supuesto, nos parecen más pequeños de lo que realmente son. Nuestra percepción acerca de las cosas muchas veces es muy diferente hasta que estudiamos el ser de Dios o el carácter de Dios. Nuestro propósito en este sermón es colocar la perspectiva divina como el juicio que ha de verificar todas las cosas moralmente correctas o moralmente malas. Dios ve todos los objetos con una luz perfectamente clara, pero nosotros vemos la mayoría de los objetos de forma tenue e indefinida, no tan clara. En conclusión, Dios ve todos los objetos tal como son, pero nosotros los vemos a través de un medio engañoso que la ignorancia, los prejuicios y el amor propio interponen entre ese objeto y nosotros. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 90. Libro de los Salmos, capítulo 90. Y observaremos en un verso de este gran capítulo de la Biblia la verdad que nos compete tocante a lo que somos y hacemos delante del lugar santo, del ser santo de Dios. Me he valido de las notas del pastor congregacionalista del siglo XVIII, Edward Payson, donde escribió sobre este tema en una de sus obras tituladas Pecados evaluados a la luz del cielo. Doy crédito al resultado de sus meditaciones, de las cuales me valgo para bendecir y ser de provecho al pueblo de Dios en este presente siglo. Salmo capítulo 90, versículo 8 específicamente. Salmo 90, capítulo 90 del Salmo, versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente forma. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Y el título de este sermón es Nuestros pecados ante los ojos de Dios. Nuestros pecados secretos, ante los ojos de Dios. Se ha enseñado que el capítulo 90 del libro de los Salmos es el capítulo más antiguo escrito de los 5 libros que engloba la poesía judía. Esto se sostiene debido a que Moisés, el gran profeta y legislador, durante la transición de la tierra y la liberación de la esclavitud del pueblo, es su escritor. No es el único salmo escrito por Moisés,
ya que también se sabe de los salmos en Éxodo capítulo 15 y Deuteronomio capítulo 32. Pero sí es el único incluido en estos 5 libros en cuestión. Algunos comentaristas registran que este salmo tiene como base contextual las circunstancias pasadas en la narración que se hace del pueblo quejumbroso en Números capítulo 14. Un momento determinado donde el pueblo se queja delante de la presencia de Dios. Dios se comunica con su profeta Moisés o el legislador del momento. Le comunica al mismo tiempo su desagrado por parte hacia el pueblo y al mismo tiempo el juicio que ha de caer sobre el pueblo a causa de su pecado y de su queja. Este salmo es un resultado a la oración o al cántico de Moisés, a lo que pasó específicamente en Números capítulo 14. El salmista, dirigiéndose a Dios, dice lo siguiente: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Esta es la frase que estaremos evaluando el día de hoy para que nuestros corazones sean expuestos debidamente a lo que Dios tiene para enseñarnos. Dice el salmista: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Es decir, nuestras iniquidades o abiertas transgresiones y nuestros pecados secretos, los pecados de nuestros corazones, están colocados, por así decirlo, plenamente ante el rostro de Dios. Nada más y nada menos. El propósito es acercarnos al lugar santo de Dios y vernos en perspectiva a ese lugar. Nuestros pecados secretos están colocados ante el rostro de Dios inmediatamente bajo sus ojos. Él los ve en la luz pura, clara y reveladora de su propia santidad y gloria, nada más y nada menos. La gloria de Dios y la santidad de Dios son un factor determinante en la forma en cómo Él ve nuestros pecados. Ahora, si queremos ver nuestros pecados tal como Él los ve, es decir, tal como realmente son, si queremos ver su magnitud, su negrura y su criminalidad y la malignidad y la culpabilidad de cada pecado, debemos colocarnos lo más cerca posible de su ubicación y mirar el pecado, por así decirlo, a través de sus ojos. ¿A través de los ojos de quién? A través de los ojos de Dios. Debemos colocarnos a nosotros mismos y a nuestros pecados en el centro de ese círculo que está irradiado por la luz de su propio semblante, donde todas sus perfecciones infinitas son desplegadas claramente, donde se ve impresionantemente su majestad, donde sus glorias concentradas resplandecen, arden y deslumbran con un brillo insufrible. Esa debe ser nuestra perspectiva. Sin embargo, mis hermanos, para hacer esto, debemos en últimas, en pensamiento, dejar nuestro mundo oscuro y pecaminoso, donde Dios es completamente invisible y casi olvidado, y donde en consecuencia el mal de pecar contra Él no puede percibirse plenamente. Y en cambio deberíamos nosotros subir al cielo, la peculiar morada de su santidad y gloria. Diría un predicador respetable del siglo pasado, un pastor pentecostal inglés, muy reconocido en el contexto pentecostal de Inglaterra, que si tuviésemos la oportunidad de simplemente abrir la puerta del cielo y ver lo que pasa allá arriba, nuestras vidas fuesen completamente diferentes. Yo podría agregar que quizás sería también completamente diferente si abriríamos la puerta del infierno y ver qué es lo que pasa allá adentro. Nuestras motivaciones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra voluntad sería completamente diferente, porque colocaríamos eso en perspectiva a lo que somos y lo que hacemos.
Así que permítame ser un poco más incisivo con este tema de la divinidad de nuestro Dios para que nuestros pecados estén en perspectiva. Sigamos el camino entonces por el cual nuestro bendito Salvador Jesucristo ascendió al cielo y elevémonos hacia la gran capital del universo, hacia el palacio y el trono de su gran Rey, donde habita nuestro Dios y donde hará justicia en su momento. A medida que nos elevamos, la tierra de alguna u otra manera desaparece de nuestra vista. Ahora dejamos estos mundos atrás, sus sistemas y sus soles. Ya no juzgamos las cosas en función de lo que pasa en este mundo, sino que juzgamos todas las cosas en función de lo que pasa en la patria celestial, donde la santidad de Dios irradia por todas partes, donde su gloria es penetrante en cada corazón humano. Ahora nosotros alcanzamos los límites máximos de la creación. Desaparece la última estrella y no se ve ningún rayo de luz creada. Pero una nueva luz comienza a resplandecer y brillar sobre nosotros, la luz de nuestro Señor. Esa luz del cielo que se derrama en un torrente de gloria desde sus puertas abiertas de par en par, esparciendo el continuo resplandor de su gloria a lo ancho y largo de las regiones de ese lugar. Y al mismo tiempo nosotros empezamos a juzgar todas las cosas en perspectiva de eso. Pasando rápidamente a través de esa expansión del día, las canciones del cielo comienzan a estallar en nuestros oídos, voces de dulzura celestial, pero fuertes como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Se oyen exclamar, tal como aparece en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es el cántico nominal o el cántico absoluto que ha de escucharse en la patria celestial cuando estemos allá, si Dios mediante Dios nos preserva. ¿Será este el estribillo que gobierne en últimas el propósito de nuestras almas? Hemos sido creados para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y este cántico o este estribillo o este himno será un cántico regular de nuestros labios. Un momento más, mis hermanos, y habremos traspasado las puertas del cielo. Estamos en medio de la ciudad. Estamos ante el trono eterno. Estamos en la presencia inmediata de Dios. Todas sus glorias resplandecen a nuestro alrededor con un fuego consumidor. La carne y la sangre no pueden soportarlo. Nuestros cuerpos se disuelven en su polvo original, pero nuestras almas inmortales permanecen y se presentan como espíritus desnudos ante el gran Padre de los espíritus. Aunque habiendo perdido nuestras moradas de barro, este lado de la eternidad, no hemos perdido nuestros poderes de percepción. Aunque perdamos todo en este mundo, en el cielo no vamos a perder nuestros poderes de percepción. No, ahora somos todo ojo, todo oído, ni podemos cerrar los párpados del alma para apartarnos por un momento de los esplendores deslumbrantes y sobrecogedores que nos rodean y que aparecen como una luz condensa, como gloria que puede palparse. Nos vemos, mis hermanos, en efecto, sin forma y sin figura. No vemos ningún rostro. Sin embargo, sentimos como si un rostro de terrible majestad, en el que resplandecen todas las perfecciones divinas,
nos iluminara a donde quiera que nos volvamos. Un lema bastante significativo dentro de la Reforma Protestante fue la frase coram Deo, que significa que estamos delante de la presencia de Dios todos los días y continuamente. Es una frase que no simplemente trata de enfatizar la omnisciencia de Dios y que Dios está en todos lados, sino que esa frase al mismo tiempo induce o impulsó a los cristianos de su momento a vivir una vida devota. ¿Por qué? Porque Dios evaluaba todo lo que hacemos, porque Dios evaluaba todas nuestras motivaciones, o porque Dios evalúa todo lo que hacemos y porque Dios evalúa todas nuestras motivaciones. No vemos ningún ojo, sin embargo, un ojo penetrante y escrutador, un ojo de omnisciente pureza, atraviesa nuestras almas con la mirada como un relámpago. Parece mirarnos desde todos los ángulos del espacio circundante. Y simplemente eso no pasará en el cielo, también pasará o pasa en este lado de la eternidad. Dios nos observa. El ojo puro de Dios nos observa. Dios nos observa de todos nuestros ángulos. Nos sentimos como envueltos en una atmósfera o sumergidos en un océano de existencia, de inteligencia, de perfección y de gloria continuamente. Un océano del que nuestras mentes laboriosas solamente pueden captar una gota. Un océano cuya profundidad no podemos sondear y cuya amplitud nunca podremos explorar plenamente. Pero mientras nos sentimos completamente incapaces de comprender este ser infinito, nuestros puntos de vista acerca de él, hasta donde llegan, son perfectamente claros y definidos. Nuestro poder de percepción no será excluido, será muy claro. Y entenderemos la forma en cómo Dios nos ve tal como realmente somos. Tendremos, mis hermanos, en ese lugar las percepciones más vívidas, las impresiones más profundamente grabadas de una mente infinita, eterna e inmaculada, en la que las imágenes de todas las cosas pasadas, presentes y futuras se ven de la manera más armoniosa, dispuestas en el orden más perfecto y definidas con la mayor exactitud. Percibimos una mente que dispone con mente infinita facilidad, pero cuyas voluntades están asistidas por un poder omnipotente e irresistible. Percibimos o percibiremos una mente de la que han fluido todos los arroyos que han regado alguna vez cualquier parte del universo con vida, inteligencia, santidad o felicidad, y que todavía está llena de desbordante e inagotable gloria. Permítame ser un poco más incisivo también en este tema, acerca de lo que percibiremos también en ese lugar. Percibiremos también con igual claridad y certeza que esta mente infinita, eterna, omnipotente y omnisciente, toda sabia, toda creadora, es perfecta y esencialmente santa, una llama de pura santidad y que como tal considera el pecado con una inexpresable e irreconciliable odio y aborrecimiento. Con una voz que resuena a través de la amplia extensión de sus dominios, le oímos decir como soberano y legislador del universo las siguientes palabras: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y vemos su trono rodeado. Vemos el cielo lleno solo con aquellos que obedecen perfectamente este mandato. Vemos miles de miles y 10,000 veces 10,000 ángeles y arcángeles, inteligencias puras, exaltadas y gloriosas que reflejan su imagen perfecta,
arden como llamas de fuego con celo por su gloria y parecen ser tantísimas concentraciones de sabiduría, conocimiento, santidad y amor. Dice Edward Payson, este es un séquito idóneo para el 3 veces santo, Señor de los ejércitos, cuya santidad y gloria, que todo lo llena, ellos proclaman sin cesar. Este séquito es el único idóneo para estar en la patria celestial. Albert Martin decía que si no vivimos de manera piadosa de este lado de la eternidad, en el cielo, nos aburriríamos. No tiene sentido, no tiene propósito. Querer vivir en la tierra como no se vivirá en el cielo. No hay propósito alguno. Ahora, si están dispuestos a ver sus pecados en su verdadero color, porque ese es el propósito, diría Calvino que nos conocemos a nosotros mismos a medida que conocemos a Dios. Y la intención es que podamos estimarnos tal cual como somos, que podamos vernos tal cual como somos, para que Cristo sea dulce a nuestra percepción y a nuestra vista. De lo contrario, Cristo será un accesorio más y no el propósito de nuestra adoración, de nuestras motivaciones y de nuestra gloria. Por lo tanto, debemos llevar nuestros pecados al lugar donde no queremos llevarlos. Ese lugar, mis hermanos, es el lugar santo de Dios. Allí no se ve nada más que la blancura de la pureza inmaculada y los esplendores de la gloria. Allí el sol mismo aparecería solamente como una mancha oscura. Y allí, en medio de este ámbito de seres angelicales con el Dios infinito, derramando en torno a ustedes toda la luz de su rostro, revisaremos nuestras vidas contemplando nuestras ofensas y cómo éstas se manifiestan. Recordemos que el Dios en cuya presencia estamos es el Señor que prohíbe el pecado, el ser de cuya ley eterna el pecado es la transgresión y contra quien se comete todo pecado. Diría David en su momento que él había pecado contra Dios. Diría el hijo pródigo que se revolcó en sus porquerías que había pecado contra el cielo solamente. Todo pecado se comete contra Dios, principalmente hablando. Teniendo esto en cuenta, presentemos lo que el salmista llama en nuestro texto nuestras iniquidades, es decir, nuestros pecados más graves y manifiestos. Yo quisiera hacerlo a la luz de varias preguntas, y estas preguntas serán como una radiografía a lo que realmente somos y también a lo que realmente necesitamos. Si podemos responder a todas estas preguntas positivamente, estamos en el camino correcto entonces. Si nos excusamos, argumentamos y justificamos, vale la pena entonces permanecer hasta el fin del sermón, que sea Dios preservando e iluminando nuestros corazones con su palabra para vernos como realmente somos. Primera pregunta. ¿Algunos de ustedes han sido culpables de un lenguaje impío, profano, pasional o indecente? ¿Un lenguaje totalmente corrupto? Si usted puede responder esa pregunta de manera positiva, sí, yo soy culpable de un lenguaje profano, impío, pasional e indecente. Responde entonces a la siguiente pregunta. ¿Cómo suena ese lenguaje en el cielo? ¿Cómo se escucha? ¿Es consecuente a la adoración continua que brindan los ángeles al 3 veces santo que está sentado en su trono? ¿Es consecuente a eso? Míralo como que si estuviese escrito en un libro. Mientras lo lees, recuerda que el ojo de Dios lo está leyendo al mismo tiempo.
Luego di al mismo tiempo también contigo mismo: ¿es este un lenguaje adecuado para que lo pronuncie un ser inmortal? ¿Es este un lenguaje adecuado para que el 3 veces santo lea continuamente? ¿Es este un lenguaje adecuado para que Dios lo escuche? Especialmente que cada uno se pregunte si alguna vez ha violado el tercer mandamiento al usar el nombre de Dios de manera profana e irreverente. Uno de los mandamientos que se establece en el decálogo es ese mismo: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos sido transgresores de ese mandamiento de manera superficial, irreflexiva, con desdén? Si efectivamente podemos responder con positivo a estas preguntas, entonces exponga estas transgresiones de este tipo y vea cómo aparecen a la luz de la presencia de Dios. Mis hermanos, este es el ser cuyo adorable nombre has profanado, hemos profanado, y quien, dirigiendo hacia nosotros una terrible mirada de desagrado, ha de pronunciar: no tendré por inocente al que tome mi nombre en vano. Qué aspecto de espantosa y atrevida impiedad contra el cielo asume cuando se desglosa esta situación. Cuando efectivamente hemos fallado a nuestro Dios con nuestro lenguaje, cuando hemos pecado con nuestro Dios en la forma en cómo nos dirigimos hacia los demás o la naturaleza de nuestras conversaciones. Dice el mismo Señor Jesucristo que lo que se habla con la boca es el resultado de lo que hay en el corazón. Es una evidencia, es algo tangible. Lo que yo digo con mis labios es lo que previamente está o se alberga en mi corazón. Siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes ha sido culpable de decir falsedades? Si es así, todas las expresiones engañosas que haya proferido alguna vez, piénsela y vea cómo aparecen en la presencia del Dios de la verdad, aquel que es contrario a la falsedad, de ese Dios que ha declarado que aborrece la lengua mentirosa y que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Véalo en esa perspectiva. No lo vea en perspectiva ajena. Bueno, yo estoy juzgando en función de lo que hace tal y tal hermano, de lo que hace el pastor de la iglesia, de lo que hace el hermano más piadoso. El estándar, la vara de medir, no es otro, hermano, es la ley de Dios. Es el carácter santo de Dios lo que juzga las motivaciones de nuestros corazones, o al mismo tiempo la cantidad de cosas que decimos, sean falsas o sean verdaderas. ¿Alguno de ustedes ha sido culpable de perjurio o falso juramento? Si es así, puede ver qué terrible ser de quien se burlaron al llamarlo a atestiguar la verdad de una mentira deliberada y conocida. Ahora, ¿cómo ve Dios a aquel que es culpable de perjurio o falso juramento? ¿Cómo piensa usted que aparece tal conducta delante de los ojos de Dios? ¿Es igual como aparece a la vista de sus propios ojos? ¿La forma en cómo Dios ve este pecado es la misma forma como usted lo observa? Muchas veces la respuesta es negativa, porque la naturaleza del corazón humano es justificarse cuando peca. Si vemos en la historia del pueblo de Israel, específicamente con Saúl, nos daremos cuenta que cuando Dios le dijo, haz esto, él obedeció parcialmente a la voz de Dios. Él no cumplió toda la palabra que Dios le había dicho que tenía que cumplir. Yo te mando que derrotes a este pueblo, mates a los hijos, mates a las mujeres, mates al ganado, destruyas todo.
Saúl hizo solamente el 50% del trabajo. Él obedeció parcialmente a Dios. Y cuando vino Samuel y lo interrogó y al mismo tiempo lo amonestó, lo que él dijo fue lo siguiente: yo dejé el ganado para ofrecer sacrificio a Jehová. Eso puede sonar muy lindo, muy piadoso. Mi intención era complacer a Jehová con el ganado que tomé de los enemigos. Esa fue mi intención, la intención de mi corazón. Sí, pero Jehová te dijo que destruyeras todo. En últimas, mi propósito es mucho mejor que el propósito divino. La forma en cómo Saúl veía su maldad, porque efectivamente se estaba justificando, era muy diferente a la forma en cómo Dios y Samuel al mismo tiempo la estaban observando. ¿Alguno de ustedes ha transgredido el mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo? Tales transgresiones, lo sé, parecen quizá muy triviales a los ojos de la tierra. Bueno, esto no tiene mucho sentido. Tú puedes faltar el día domingo a la iglesia. Vas otro día. El pastor no te va a regañar. Los hermanos no te van a acusar. Comparte con la familia. La iglesia también te debe enseñar que tienes que compartir con la familia. Para ellos, este día es muy superficial. No tiene tanto significado. Es muy trivial para ellos. Sin embargo, la percepción que tienen la mayoría de los seres humanos con respecto al día domingo, día del Señor, es la misma percepción que aquel que estableció este mandamiento. Tanto así que es uno de los 10 mandamientos. Que aquellos que han sido culpables de tales transgresiones oigan una voz de la gloria que los rodea diciendo: yo, con quien ustedes están en deuda por todo su tiempo, pues les permití 6 días para la realización de sus labores necesarias y reservé solo uno para mí, tan solo uno para ser empleado exclusivamente en adorarme y en ocuparte en tu propia salvación. Pero incluso me negaste este único día. Cuando lo empleaban en mi servicio, al mismo tiempo lo consideraban fatigoso. Este es un tiempo de adoración, pero es un tiempo fatigoso para mi carne. No trae gloria alguna que se haga de esa forma entonces. Ustedes o nosotros, por lo tanto, lo empleamos en todo o en parte para servirnos a nosotros mismos, demostrando así que no estamos en absoluto cualificados ni capacitados para disfrutar de un sabbat sin fin en la presencia continua de Dios. No estamos calificados para aquellos que no disfrutan este día, porque lo que experimentaremos en la patria celestial será un sabbat sin fin, un domingo sin fin. La intención de exponer todas estas preguntas es que podamos evaluarnos objetivamente a la luz de este pasaje. El texto dice que Dios colocó todos nuestros pecados delante de Él, nuestros pecados secretos o nuestros yerros a la luz de su rostro. Y podemos ver 2 cosas fundamentales en este pasaje. En primer lugar, que nuestros pecados están continuamente delante de la presencia de Dios. Pero en segundo lugar, ¿cómo ve Dios esos pecados? No simplemente Dios ve mis pecados. La pregunta es, ¿cómo Dios los ve? Y una tercera pregunta sería, ¿la forma en cómo Dios ve mis pecados es la misma forma en cómo yo los veo? Eso terminaría condicionando la forma en cómo yo mortifico el pecado, la forma en cómo yo busco medios para mortificar el pecado, la forma en cómo yo me expongo a los medios de gracia para que Cristo sea formado en mí y el pecado sea prácticamente inoculizado. Una pregunta un poco más incómoda. ¿Alguno de ustedes
Es una pregunta un tanto desagradable. ¿Ha sido culpable de violar el mandamiento que prohíbe el adulterio y sus vicios afines? Si es así, entonces expongamos estas abominaciones y veamos cómo se ven en el cielo, en presencia de los santos ángeles, a la vista de ese Dios 3 veces santo que ha dicho: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los adúlteros, y tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, tal como dice Malaquías, capítulo 3, versículo 5. El adulterio no simplemente consiste, tal como se enseñaba en el antiguo pacto, de acostarse con una mujer que no sea tu esposa. No es simplemente materializar el acto. Cristo enseña que simplemente ver a una mujer con pensamientos inadecuados es cometer adulterio de corazón. ¿Alguno de ustedes ha sido culpable de fraude, injusticia o deshonestidad? ¿Tienen en su poder alguna porción de propiedad ajena, sin el consentimiento justamente obtenido por parte del propietario? Si la respuesta es sí, entonces expongamos nuestras ganancias deshonestas, extendamos las manos contaminadas por ellas y miren cómo se ven en el cielo delante de la presencia de ese Dios que ha dicho que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Alguno de ustedes ha sido culpable de falta de dominio propio? Si es así, que nos miremos a nosotros mismos como una especie de borracho, un ser racional, autodegradado, al mismo nivel de las bestias y revolcándonos en el fango de nuestra propia contaminación. Tal como se vería en el cielo. ¿Cómo se vería en el cielo eso? En la sociedad de los espíritus angélicos, puros, a la vista de ese Dios que lo dotó de poderes intelectuales y así lo capacitó para ser igualado con los ángeles. ¿Cómo se vería? Mis hermanos, hacer caso omiso a estas realidades es de gran peligro para nuestros corazones. Al principio de nuestra fe cristiana, apreciamos tanto las verdades divinas, que son verdades que en últimas seducen nuestros corazones, impulsan nuestras almas y terminan siendo un factor decisivo para lo que hacemos. Pero en el tiempo pierden su dulzura. Cuando eras aspirante a la membresía, tenías un deseo profundo por ser miembro. Eres miembro de esta iglesia y sigues con el mismo deseo. Veías a tus hermanos como ángeles que irradiaban santidad y piedad, una vida devota. Lo veías de esa forma. Tus ojos se perturbaban al ver la magnitud de la piedad de tus hermanos y decías: yo quiero ser como ellos. Yo quiero ser como ellos, que irradian piedad, que conocen a su Dios. Ese era el deseo de tu alma cuando llegaste posiblemente a esta iglesia. Pero con el pasar de los tiempos, ahora te quejas de esos hermanos que antes admirabas y de aquellos a quien tanto tú pedías consejo y aliento. Cuando te casaste, posiblemente veías a tu esposa como una mujer muy santa y piadosa, que amaba al Señor, que amaba a Cristo, pero quizás posiblemente ya no la ves de la misma forma. Porque lo realmente importante ha pasado de ser lo realmente importante a algo que se toma por sentado, que no tiene ningún tipo de implicancia en nuestro contexto actual. Es necesario que a la luz de estas evidencias bíblicas acerca de lo que somos, podamos evaluar
la naturaleza de nuestros corazones, colocarnos en perspectiva divina y que sea Dios juzgándonos si efectivamente estamos respondiendo como su palabra quiere que nosotros respondamos. Tenemos muchos beneficios en nuestro contexto que muchas veces pasamos por alto. Simplemente para colocar un ejemplo, y como diría alguien, que es el caso de Judas. El caso de Judas está en la Biblia para advertirnos de muchas cosas. Por ejemplo, Judas fue un hombre, en este caso Judas Iscariote, no Judas el que escribió la carta, fue un hombre que tuvo el mejor maestro, Jesús. Jesús fue el maestro de Judas. Judas fue aquel que tuvo el mejor círculo de amigos, los discípulos. Judas fue aquel que escuchó el mejor sermón, Mateo capítulo 5. Judas fue aquel que tenía una responsabilidad dentro de los 12, manejar la bolsa. Jesús le delegó esa responsabilidad. Judas vio a Cristo en lo que hizo, en lo que dejó de hacer, en su predicación, en su compasión, en su misericordia. Sin embargo, mis hermanos, Judas está en el infierno. Qué triste, qué desagradable historia. Tuvo los mejores beneficios que pudo tener cualquier ser humano en este mundo, pero aún así Judas está en el infierno. ¿De qué vale entonces? ¿Cuál es el propósito entonces de saber todo lo que sabemos, de leer todo lo que leemos, si la forma en cómo nos evaluamos a nosotros mismos, que debería ser el principal estudio o el segundo estudio del ser humano, no nos lleva a conducirnos piadosamente de este lado de la eternidad? Mientras observábamos estas descripciones anteriores acerca de los pecados, probablemente muchos de ustedes, o tal vez la mayoría, se habrán sentido como si no estuvieran personalmente implicados en esos pecados. Bueno, ese no soy yo. Quizás se identificaron con algunos, como que si no fuesen culpables de ninguna de estas groseras o grotescas iniquidades. Bueno, mi pie no está metido en ese pecado en particular. De hecho, y espero que al menos en algunas de ellas, ninguno de ustedes sea culpable. Es mi deseo simplemente exponerlos y decir, ustedes son todos pecadores. Mi deseo es que ustedes puedan evaluarse objetivamente delante de la presencia de Dios en algo que nos caracteriza como seres humanos. Somos pecadores. Sin embargo, aunque hablamos acerca de ciertos pecados, estos no son en la totalidad todos los pecados que Dios evalúa o toma en cuenta a la hora de saber quiénes somos y qué es lo que hacemos. Pero nuestro texto nos informa, además, que Él ha puesto los pecados secretos, los pecados de nuestros corazones, a la luz de su presencia. Llevemos entonces nuestros corazones al cielo, allí, exponiéndolos a la vista. Veamos cómo aparecerán en ese mundo de luz sin nubes y pureza inmaculada. El hombre cuyo corazón fuera expuesto así a la vista pública, así como recientemente yo intenté hacerlo al mencionar cada uno de estos pecados, véanlo como un ejemplo, que un ser humano sea expuesto en un contexto público en función de estos pecados descritos. Posiblemente ese hombre, en función de estos pecados, sería desterrado de su propia sociedad por los pecados que cometió, por la naturaleza de sus motivaciones, por su adulterio, por sus mentiras, por su falso juramento. Este no es un ciudadano de categoría para estar en este país. Simplemente lo desterramos. Es más, posiblemente tú mismo o yo mismo huiría de tal ciudad. Sin lugar a dudas,
abrumado por la vergüenza y por la confusión. Todo hombre, mis hermanos, es consciente de esto. No solamente los creyentes son conscientes de su pecado, también los incrédulos son conscientes de que son malos. Es por eso que los incrédulos maquillan tanto su vida. Son hipócritas por naturaleza, tienen una máscara, tratan de negociar sus principios de casa por tratar de encajar dentro de la sociedad. Eso pasa también dentro de la iglesia cristiana, pasa en nuestro contexto, pasa en nuestro trabajo, pasa en nuestra casa. Queremos ser los mejores y para ello tratamos de negociar todo para conseguirlo. Todo hombre es consciente de muchos pensamientos y sentimientos que se avergonzaría de expresar incluso a su amigo más íntimo. En el contexto de la amistad muchas veces no decimos todo lo que deberíamos decir. Decimos ciertos pecados y ya está. Pero los profundos, no, eso solamente lo sabe Dios. Eso es solamente entre Dios y yo. Más nadie puede meterse ahí. Nuestros pecados secretos ni siquiera se los confesamos a nuestros amigos más íntimos. Incluso esos miserables y abandonados que se glorían en vomitar su propia vergüenza y cuyas bocas como un sepulcro abierto exhalan contagio moral, putrefacción y muerte, apenas se atreven a expresar a sus propios semejantes igualmente abandonados y putrefactos cada pensamiento y sentimiento que surge dentro de ellos. Tú eres tan pecador como yo y aún así yo maquino mi pecado. Nosotros somos peores de lo que realmente somos. Si hay algo que puede decirse malo de nosotros, que se diga, somos peores que eso. Y si este es el hecho, si el corazón expuesto a la vista aparece así de negro en este mundo y oscuro, ¿quién puede describir o concebir la negrura que exhibirá cuando esté rodeado por la blancura deslumbrante del cielo y visto a la luz de la presencia de Dios, la luz de su santidad y de su gloria? Si los seres humanos normales y mortales pueden juzgar de manera absoluta pecados que son graves dentro de la sociedad, ¿cómo lo juzgará Dios? ¿Cómo Dios juzgaría esos pecados que son tan escandalosos para la propia sociedad misma, para tu propia esposa, para el pastor de la iglesia, para tus propios hermanos? Yo no me expongo, no quiero ser entonces difamado, no quiero ser entonces menospreciado o avergonzado, no quiero que me quiten el puesto que tengo. Soy capaz de negociar lo que sea a toda costa por mantener el lugar que tengo. Pecados secretos, pecados oscuros. ¿Cómo se ven los pensamientos de orgullo y autoexaltación cuando se los mira en presencia de aquel ante quien todas las naciones de la tierra son menos que nada y vanidad? ¿Cómo se ven esos pensamientos? ¿Cómo se manifiestan la obstinación, la impaciencia y el descontento con las asignaciones de la providencia cuando se las considera ejercidas ante el trono del soberano, infinito, eterno e inmortal? ¿Cómo se manifiestan los sentimientos de cólera, de envidia, de venganza a los ojos de Dios de amor y de aquellas regiones de amor donde la expulsión de los ángeles rebeldes no se ha manifestado jamás con un sentimiento semejante? ¿Cómo se ve entonces eso? ¿Cómo aparecen los pensamientos impuros y licenciosos delante de la presencia del mismo Dios? Sin embargo, no podemos seguir quizás la repugnante y enfermiza enumeración de cada uno de estos pecados. Simplemente no trae gloria alguna hablar de pecados y ya está. Eso nos avergüenza. Eso nos humilla. Seguramente, mis hermanos, si todos los malos pensamientos
y sentimientos erróneos que han pasado en incontable número por nuestros corazones fueran derramados en el cielo, los ángeles mismos se horrorizarían al verlos. Toda su benevolencia apenas les impediría exclamar con santa indignación: fuera con él, con el que las moradas de sus espíritus afines es echado al infierno. Solo para el Dios omnisciente no sería sorprendente tales pecados. Para los ángeles sería una completa devastación de lo que es la perfección y la gloria y la santidad. Pero aquel que no se sorprendería del todo es Dios mismo. Lo que vemos en nuestro pasaje es que todos nuestros pecados están delante de la presencia de Dios. Todos nuestros pecados, incluso aquellos que somos incapaces de confesar, están delante de la presencia de Dios. Y aquel que ve todo de manera omnisciente, aquel que ve todo de manera íntima, no se sorprende por alguno de esos pecados. Él sabe, mis hermanos, y solo Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Tal como leímos hace un momento en el Evangelio de Juan, solamente Jesús conocía lo que había en el corazón humano, lo que existía en el corazón humano. Lo que Dios sabe de nosotros lo ha descrito en términos breves, pero terriblemente expresivos, de la siguiente forma: el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Eclesiastés 9:3. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso es el corazón humano. Así se presenta nuestro corazón ante el gran consejo de la Biblia, incluso ante nosotros mismos. Si lo miramos a la luz del rostro de Dios y recordamos que a sus ojos los pensamientos y los sentimientos son acciones, que una mirada lasciva es adulterio y que el odio es asesinato, delante de la presencia de Dios es así. Y Dios ha comunicado ese santo consejo en su palabra para que lo veamos de la misma manera, para que lo veamos de la misma forma, para que simplemente no bajemos el estándar, sino para que mantengamos el estándar. Acercarnos al lugar santo, colocar el pecado donde debe estar. Y llevarnos a un juicio del mismo completamente objetivo. Ahora, mis hermanos, antes de poder ir aterrizando ya este sermón, permítanme preguntarles si no pueden percibir ahora, a la luz de este pasaje, la razón por la que sus pecados parecen más numerosos y criminales a los ojos de Dios que a los suyos propios. No han visto ni oído nada que los convenza de que son mucho más numerosos y graves de lo que ustedes suponían. Si pueden responder a esa pregunta con afirmación, entonces han entendido efectivamente la naturaleza de este pasaje y la naturaleza de nuestro pecado. Hablando con propiedad, si efectivamente puede responder con negación a esta pregunta, no han escuchado absolutamente nada de lo que se ha dicho. No han visto sus pecados a la luz de la presencia de Dios, pues si lo hubiesen visto a la luz de esa luz, les habrían parecido en alguna medida como le parecen al propio Dios mismo. No pueden concebir que si estuvieran realmente puestos en el cielo delante del trono de Dios, con toda la luz de su gloria brillando a su alrededor, toda la majestad de su rostro resplandeciendo sobre ustedes, cada miraja de su ojo omnisciente penetrando en sus corazones, sus pecados les parecerían mucho más graves y numerosos de lo que le parecen ahora.
Si es así, permítanme entonces recordarles que se acerca un día. Si no pueden responder a esa pregunta con sí, efectivamente, o no, no lo veo de esa misma forma, lo sigo viendo igual. No hay ningún tipo de implicancia en mi alma y en mi corazón y en aquellos que están a mi alrededor. Si es así, entonces permítanme recordarles que se acerca un día en el que se verán obligados a ver sus pecados tal como aparecen a la luz del rostro de Dios. Cuando llegue ese día, su Hijo eterno, Jesucristo, el juez designado, será visto viniendo en las nubes del cielo con todas las glorias de su Padre, resplandeciendo a su alrededor y todos los brillantes ejércitos del cielo siguiéndole en su séquito. Sentado en su trono de resplandeciente blancura, ese mismo Dios, con un rostro ante cuyos terrores huirían espantados los cielos y la tierra. Él convocará ante sí a toda la raza humana y allí hará pasar revista a sus vidas, expondrá al descubierto todos sus pecados secretos, abrirá los más íntimos recovos de sus propios corazones, pero la convicción de pecaminosidad y culpa llegará entonces, incluso demasiado tarde. Que pasemos por alto, evaluarnos a la luz de las puertas del cielo, tal cual como somos, y esperar hasta este momento para que el juez designado tenga que evaluarnos objetivamente, el quebrantamiento de corazón será demasiado tarde para nosotros. Para ese entonces, mis hermanos, ya no existirá arrepentimiento disponible. No existirá arrepentimiento disponible después de la tumba. Aquel que se ha hallado pecador en el día del juicio continuará siéndolo y será tratado como un pecador para siempre. Para siempre. Ya no existirá remisión por los pecados, sino que estamos en las manos de aquel que es el Dios vivo y juzgará todas las cosas. Es por eso que cada sermón predicado actualmente es un llamado de gracia por parte de Dios a sus hijos y a aquellos que andan a sus espaldas. La eficacia de un sermón no simplemente consiste en aquel que predica, sino también en aquellos que escuchan. Meditan en la palabra predicada, hacen eco de la palabra predicada y obedecen a la palabra predicada. Dios actualmente está sentado en su trono de gracia, dispuesto a recibir a todo aquel que viene en arrepentimiento y fe para perdón de sus pecados. Efectivamente, todos nuestros pecados están colocados delante de la presencia de Dios, como dice Moisés. Todos nuestros pecados secretos a la luz de la presencia de Dios. Sin embargo, nuestro Dios no se escandaliza por ello. Sin embargo, nuestro Dios no se aterroriza. Sin embargo, nuestro Dios no huye de eso, sino que al mismo tiempo ha dado una alternativa para el ser humano, Cristo Jesús. Aquel que puede cubrir efectivamente esos pecados que nosotros normalmente tratamos de ocultar. La naturaleza del pecado, mis hermanos, es ocultarse. Ocultar lo que se oculta es una empresa inútil, no sirve de nada. Debemos en últimas, entonces, ver cómo Dios oculta o cubre nuestros pecados. No es nuestra tarea ocultar nuestros pecados, es la tarea de Dios. Y Dios hará esa tarea a través de Cristo. No simplemente podemos ocultar nuestros pecados para mantener un rostro bien lavado delante de los demás. Nuestros pecados secretos están delante de la presencia de Dios. Y en últimas, la opinión de Dios es la que más importa. No el de los demás. Yo hice esto y aquello. Pero ¿qué implicaciones va a tener eso en la sociedad? ¿Qué importa? Si Dios te justificó en Cristo, sigue adelante. Ya no hay nadie que pueda acusarte. Ya no hay nadie quien pueda colocar una condenación delante de tus hombros. Ya no hay nadie quien pueda enviarte al infierno.
porque aquel que tenía el poder para hacerlo, no lo hizo, sino que cubrió tu pecado con la sangre de su Hijo. Esa es la gran diferencia. Me encanta la forma, simplemente como lo hace Moisés en este pasaje, porque él no solamente coloca en perspectiva los pecados humanos delante de la presencia de Dios, sino que al mismo tiempo ese Dios es el refugio para su alma. Es lo que dice el versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres nuestro refugio, a pesar de que ves nuestros pecados tal cual como son. Diría A.W. Tozer, Dios es el que más profundamente nos conoce. Sin embargo, es el que más profundamente nos ama. Por lo tanto, evaluarnos en función de lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos, en qué es lo que somos y qué es lo que necesitamos, es el camino para seguir, para que podamos crecer en una vida de piedad y en una vida de devoción. Pero simplemente ese es el resultado, ese es el fruto, esa es la consecuencia lógica de previamente haber sido justificado por Cristo, de que Cristo haya derramado su sangre en la cruz del Calvario, para que todo aquel que se arrepiente de ese pecado oculto, público que ha cometido en su sociedad, en su contexto, en lo privado de su casa, en la iglesia, pueda ser cubierto por esa sangre. Solamente Cristo tiene la potestad para cubrir o para ocultar lo que nosotros por nuestra naturaleza jamás vamos a poder ocultar. Llegará un día donde todo eso va a ser expuesto delante de los demás, sea en este mundo o sea en el día del juicio. Mi consejo es: atiende al llamado de Dios, de lo que enseña su palabra. Nuestros pecados están colocados delante de su rostro, y aquel que colocó nuestros pecados delante de sí, se proveyó de un cordero para solucionar ese problema. Mis hermanos, el problema más grande del ser humano no es su circunstancia económica, no es su circunstancia social, no es incluso su circunstancia política, no es incluso su circunstancia de salud. El problema más grande del ser humano es su pecado. Ese pecado ha sido resuelto en Cristo. Cristo ofreció perdón para los pecados de los seres humanos. En el libro de Marcos aparece una historia donde un hombre se acerca porque está mal de salud. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Tus pecados te son perdonados. El problema más grande fue resuelto. Nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. La cruz es la referencia para la esperanza del creyente. La cruz es la referencia para que a pesar de su pecado haya esperanza, gracia y aliento en este mundo caído. A pesar de que nos acusen públicamente, a pesar de que nos acusen privadamente, Cristo es nuestra justificación, nuestra gracia y nuestra gloria. Evaluarnos a la luz de Cristo y a la luz de sus perfecciones nos impulsará a vivir en función de lo que Él es. Podrá verse un tanto desconcertante que en un día como este, donde se celebra específicamente la gracia de Dios sosteniendo a una iglesia acá en Maracay, se predique un sermón como este. Sin embargo, el fin o el propósito por el cual hemos sido creados es para la gloria de Dios. Y si sermones como estos pueden acercarnos más al propósito de nuestra vida, para que nuestra adoración a Dios sea más objetiva, precisa y correcta, entonces alabado sea nuestro Dios. Entonces bendecido sea nuestro Dios, porque ese Dios que coloca nuestros pecados delante de sí, que se ha provisto de un cordero para cubrirlos, al mismo tiempo ha sido nuestro refugio en todo este tiempo. Al mismo tiempo ha sido nuestro sostén en todo este tiempo.
al mismo tiempo ha sido nuestra gracia en todo este tiempo. No ha sido mi fuerza, no ha sido tu fuerza, no ha sido tu devoción, no ha sido tu oración, no ha sido tu lectura de la Biblia, no ha sido tu piedad, no ha sido nada de lo que haces. Es lo que hizo Cristo. Y recordar a Cristo como aquel que cubre nuestros pecados más escandalosos, más horribles. Recordar a Cristo como aquel que fue provisto para la justificación de nuestras maldades, será de mucho más aliento, será de mucha más esperanza para lo que tendremos por hacer en las causas futuras. Sea nuestro buen Dios preservando a su iglesia, sea nuestro buen Dios preservando a su iglesia en cómo debe verse a sí misma, en cómo debemos evaluarnos a nosotros mismos, para que Dios sea exaltado por sobre todo, para que podamos hallar un refugio seguro en Él y no en otra cosa. Al principio es ese, nuestro refugio es Cristo. Nuestros pecados están expuestos delante de ti, pero tú eres nuestro refugio. Tienes muchos pecados, no busques otro refugio que no sea Cristo. No busques otra gracia u otra esperanza que no sea Cristo. Cristo es suficiente y Cristo es nuestra esperanza. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos por tus inmensas bondades y misericordias, por cómo nos has guardado y preservado en todo este tiempo, por cómo tu gracia nos ha sostenido a pesar de lo que somos. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Realmente deseamos que nuestros afectos puedan vincularse con los imperativos de tu palabra, en hacer lo que debemos hacer, pero que tampoco olvidemos que esas demandas o que esos imperativos bíblicos son el fruto, son el efecto de una obra mucho más grande. Podemos hacer todas esas cosas porque Cristo obró en nuestros corazones. Podemos ver nuestros pecados tal cual como son porque Cristo obró en nuestros corazones. Podemos no tener vergüenza delante de los demás a pesar de lo que somos porque Cristo obró en nuestros corazones. Aquel que tenía la potestad de enviarnos al infierno, aquel que tenía la potestad de exponernos públicamente delante de todos los demás para hacernos pasar vergüenza, lo que hizo fue cubrir nuestros pecados. Bendito Señor y Salvador, que con una gota de misericordia sacia nuestra sed. Oh Señor, gracias. Bendito seas tú por siempre. Yo te ruego, yo te imploro que esta misma gracia que nos ha sostenido hasta este día sea la misma gracia que sostenga a mis hermanos hasta el día que tú vengas. Que ellos puedan preservarse en la piedad y en la devoción. Que ellos puedan verse a sí mismos tal cual y como son y puedan correr desesperadamente a Cristo, quien puede consolar sus corazones. Tenemos un refugio y un descanso seguro en Cristo. Cristo es el mediador para el descanso. Yo te ruego, Padre, que esta realidad sea imborrable en los corazones y mentes de mis hermanos presentes. Gracias, Padre, te doy en Cristo Jesús por esta iglesia local y por la influencia que ha tenido en todos los contextos, tanto acá en Maracay como en otros lugares. Oh Señor, por favor, ayúdala a ser una iglesia santa, que siempre estén juntos, que siempre estén unidos, que no les importe vender sus propias propiedades para beneficiar a los demás, porque entendemos por ese contexto bíblico que las personas eran más importantes que los bienes, que la comunión, que el partimiento del pan, que la perseverancia en la doctrina sea aquello que nos motive y nos mantenga actualmente donde estamos, vinculados a Cristo y a su obra redentora. Oh Padre, yo te lo imploro y te lo ruego para con mis hermanos presentes.
Yo te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.